Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy a este webinar del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, auspiciado también por la Universidad de Drexel. Vamos a dar inicio en estos momentos. Solo estamos dando algo de tiempo para que más personas puedan conectarse. Así que muchas gracias. Y bueno, si nos visitan de otros países o de Guatemala, por favor, háganoslo saber en el chat, el país y la institución eh, en donde ustedes se encuentran. Bueno, daremos inicio y quiero darle primero la bienvenida a la doctora Lorena Rodríguez, no sin antes presentarme. Yo soy Fernanda Crocker, coordinadora del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Lorena Rodríguez Osiak. Ella actualmente es la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ella es médico cirujano con amplia experiencia en política pública, en nutrición, en pediatría también, y ha sido también gestora de políticas públicas en el área de nutrición y alimentación en Chile. Y bueno, hoy Lorena nos va a hablar un poquito sobre los ambientes alimentarios. Hay varias investigaciones que están llevando a cabo en Chile. Y bueno, Lorena, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, sabemos que eres médico, eres pediatra y luego te volviste investigadora, también fuiste parte importante del equipo del Ministerio de Salud de allá de Chile. ¿Cómo te interesaste en el estudio de los ambientes alimentarios? Hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, esa pregunta, cómo salté de los niños a los ambientes alimentarios, fue, bueno, una cuestión medio entre casual y después de mucho interés. Yo trabajé en toda mi primera etapa como pediatra en un hospital público en Chile y me interesé por los temas de nutrición más bien clínicos. Y entonces realicé mi magíster en nutrición en el INTA de la Universidad de Chile. Y cuando volví al hospital a aplicar todo el conocimiento, llevaba como, no sé, un año, 2 años en el hospital, y ocurre un evento en el Ministerio de Salud y el equipo de nutrición queda desprovisto de gente y entonces llaman a dos personas, a Tito Pizarro, que a lo mejor ustedes conocerán también, y a mí, y nos fuimos con unas poquitas horas al Ministerio de Salud a tratar de arreglar ese embrollo y en pocos días ya estábamos con jornada completa en el Ministerio de Salud y nos quedamos ahí por 15 años. Y entonces en este cambio tan brusco de perspectiva de mi trabajo, me empecé a involucrar con el tema de determinantes sociales y de ambientes alimentarios, como buscando las causas de las causas de los problemas de nutrición. Y bueno, me enamoré de la salud poblacional, así es que nunca más volví a mi querido hospital. Y luego que salí del Ministerio de Salud, entonces volví al mundo académico a dedicarme a temas de investigación en nutrición y alimentación con una perspectiva poblacional. Eso es como, en resumen, la historia. Sí, bueno, realmente ha sido una gran hoja de vida la que tú tienes, una gran experiencia y hoy nos vas a trasladar un poco de ese conocimiento que tú tienes. Y si ustedes quieren saber más sobre la hoja de vida de Lorena, hemos dejado en el chat un documento donde ustedes pueden también leer toda esa experiencia que trae Lorena el día de hoy. Así que sin más preámbulo, pues es todo tuyo el micrófono, puedes compartir tu pantalla y al final de la exponencia vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Invitamos a todos los presentes que pueden hacer sus preguntas de forma escrita en la caja que ven debajo de sus pantallas que dice Q&A, preguntas y respuestas. Pueden hacerlas por ahí y vamos a leerlas después de la ponencia de Lorena. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, gracias Fernanda. Bueno, lo que he preparado
tiene un poco que ver justamente con esta pregunta que me hacía al inicio Fernanda: ¿qué es lo que inspira el trabajo en el que estoy hoy día? Y un poquitito sobre algunos resultados. El tiempo no es mucho. Si alguno o alguna de ustedes quiere después escribirme, por supuesto estaré encantada de interactuar. Y también, por supuesto, esta presentación se la haré llegar a Fernanda para que la pueda compartir. Bueno, hoy día, además de dedicarme a temas de investigación, estoy además de directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con lo cual tengo que reconocer que los temas de investigación de repente son en los horarios que puedo. Pero bueno, afortunadamente tengo un equipo súper activo con el que se trabaja muy bien. Y estoy coordinando un grupo que llamamos GETOP, un grupo transdisciplinario que lo que estudia, pero también transfiere, es una perspectiva de la obesidad poblacional. Ahí está nuestra página web por si nos quieren visitar, y nuestras redes sociales. Tenemos también un canal de YouTube. Hacemos todo entre nosotros mismos, así es que si ustedes quieren ahí mirar, por supuesto que adelante. Bueno, en primer lugar, quiero decir algo que seguramente para quienes están escuchando es más o menos obvio, pero siempre me gusta recordarlo. Los temas de alimentación, de nutrición y todos aquellos factores que inciden son temas complejos. Se interrelacionan entre sí, se potencian entre sí. Esto no es una temática fácil, y muchas veces uno escucha que esto es una cuestión de sumar y restar calorías, y la verdad es que no lo es, y eso significa que por lo tanto necesitamos una mirada con una lógica transdisciplinaria, que no es solo como yo le cuento al otro lo que hago, sino como miramos juntos un problema, nos peleamos, nos entrecruzamos nuestras ideas y finalmente emanan cosas nuevas. Eso que es fácil decir no es fácil de hacer. Nosotros hacemos un esfuerzo en este grupo transdisciplinario por estar todo el tiempo mirando críticamente y reflexionando críticamente sobre la realidad. Pero también se requiere intersectorialidad. El mundo académico, obviamente, el gobierno, la sociedad civil, son actores muy relevantes con los que tenemos que estar todo el tiempo relacionados. Y la participación social, eh, la de más alto nivel, la activa, aquella que es... que implica cambios en razón a las conclusiones que de allí emanan, es la que, a la que uno aspira. Que esto no es cómo le voy a enseñar a la población lo que tiene que hacer, sino que cómo intercambiamos saberes y producimos algo nuevo. Producir cosas nuevas, bueno, no es fácil, ¿no es cierto? Hoy día eh, cada vez tenemos caminos más enredados para llegar a buenas respuestas, porque la realidad está enredada. Y solo quiero recordar esto que nos dice, ¿no es cierto?, Boy Swinburne, y es que estas tres pandemias, la malnutrición por déficit, la malnutrición por exceso y el cambio climático, son uno de los desafíos globales más relevantes. Y lo dice porque estos tres grandes pandemias comparten conductores comunes que se mezclan y que se potencian. Y él además hace mucho énfasis en estas tres grandes estrategias para combatir este problema, estos problemas, que son la oposición de la industria, la reticencia de los estados a hacer lo que la evidencia dice que hay que hacer, regular y medidas fiscales, y a la falta de demandas sociales, de empoderamiento social para poder exigir lo que debe exigir. Y también nos inspira lo que hoy día la Comisión de Lancet está proponiendo, y que es transformar las dietas, pero también transformar la producción hacia dietas más saludables con una producción más sostenible. Y eso significa que para cambiar lo que consumimos también tiene que cambiar lo que producimos, y que debemos aumentar el consumo de frutas, vegetales, nueces, semillas, legumbres, pero que también debemos disminuir el consumo de alimentos de origen animal, especialmente carnes rojas, y también los azúcares, ¿no es cierto? Y que el cambio climático genera, amenaza la estabilidad
de la producción y tenemos que tener eso muy presente. No solo basta con cambiar el consumo, tenemos que cambiar también el sistema productivo. Cuestiones que nuevamente digo son fáciles de decir y no tan fáciles de llevar adelante. Ahí están algunas de las evaluaciones que se ha hecho respecto a los límites que recomienda esta comisión de Eat Lancet en términos del consumo y cómo es que realmente consumimos. Y en Chile no nos alejamos mucho de eso. Supongo que hay otros países que también están haciendo estas mismas evaluaciones y nos muestran que definitivamente estamos bien lejos de lo que se está recomendando actualmente hoy día. Y también esta comisión lo que recomienda, fíjense ustedes, son estrategias principalmente de índole político y de gobernanza, buscar compromisos nacionales e internacionales, reorientar las prioridades productivas, tanto agrícolas como pesqueras, la gestión firme de tierras y océanos, porque tenemos que mantener la biodiversidad, cuidar los suelos, cuidar los mares y reducir al menos a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos. Es decir, la mayor parte de estas recomendaciones, tanto que hace el grupo de Sindemia Global como la Comisión Eat Lancet, que comparten muchos expertos allí, nos orientan a que lo que hay que hacer hoy día son decisiones políticas que nos permitan cambiar estos modelos de desarrollo en los que estamos inmersos. Y por supuesto, siempre quiero recordar los determinantes sociales de la salud, que también son los determinantes sociales de la alimentación, así como los determinantes comerciales de la salud y de lo que comemos. Si no miramos esto frecuentemente, tendemos a buscar soluciones que son muy enfocadas en los individuos y que hasta ahora han dado muy pocos resultados y no están complementadas con estas intervenciones más bien de tipo estructural. Este es una adaptación de la imagen de determinantes sociales para los determinantes sociales de la alimentación y ustedes se fijan que este tema que nos convoca hoy día, que es el ambiente alimentario con toda su gama de modelos y de opciones que hay dentro de esta definición de ambientes alimentarios, nos trae a la realidad que la alimentación está determinada socialmente y que los individuos pocas veces tienen el poder de decidir lo que comen. Bueno, cuando nace este grupo transdisciplinario se basa en los horrorosos resultados que tenemos en nuestro país respecto a obesidad, a la obesidad como causa de muerte, a la mala alimentación. 95% de la población en Chile requiere algún cambio en su dieta mayor o menor y a los costos que esto significa para Chile. Hay muchos otros países de Latinoamérica que tienen estas mismas cifras y cuando uno mira la realidad de nuestra región, la verdad es que compartimos lamentablemente los malos resultados. Y siempre pongo este esquema, quienes me conocen ya estarán medio aburridos de esto, pero el enfoque que nosotros al menos le estamos dando en Chile a estos problemas es un enfoque que tiene dos componentes. Un componente muy relevante que es el componente estructural, tanto en las causas como en las estrategias, por lo tanto, para abordarlo, y un componente individual que debemos facilitarlo a través de este componente estructural. Los individuos se saben el discurso, se saben la lección, ya la aprendieron, pero tienen demasiadas barreras para llevar adelante esta decisión. Y esa pendiente ahí, como este individuo tratando de empujar esa gran piedra por una colina muy empinada, puede ser menos esforzada si la política pública disminuye esa pendiente dándole algunas facilidades. Entonces, este grupo transdisciplinario que hace investigación, docencia y extensión, lo que está tratando de mirar es cómo podemos incidir en esos elementos estructurales para disminuir la pendiente de esfuerzo que tienen que hacer estos individuos. Somos un grupo de alrededor de 35 personas
que tenemos distintas disciplinas, distintas experiencias, distintas líneas de investigación y que nos juntamos a discutir para generar algunos proyectos comunes. Algunos siguen con sus proyectos individuales, pero también algunos proyectos colectivos, donde pongamos el know-how de las distintas disciplinas a disposición de una mirada más colectiva. Este es el esquema que nos inspira siempre y entendiendo que la obesidad tiene componentes políticos, sociales, biomédicos, de las ciencias básicas, de las ciencias agronómicas y otros, ¿ah? Cada día agregamos ahí uno nuevo. Nos hemos dado una misión, una visión y también valores. Nos declaramos sin conflicto de interés, no tenemos relación con la industria, ninguno de los o las integrantes de GETOP. Y por otro lado, la mayor parte de nuestros estudios se inspiran en este modelo, que puede ser cualquier modelo, pero no son muy distintos. Quizás los dibujos son distintos, pero los conceptos los mismos. Pero este es el modelo de ambientes alimentarios declarado para Chile, que ahora además lo estamos estudiando para ver si lo podemos mejorar, complementar, y que ubica a este individuo y su red social al centro de un conjunto de ambientes que tensionan lo que estos individuos y estas comunidades consumen, donde está el ambiente doméstico, el hogar, donde está el ambiente organizacional, el lugar de trabajo-estudio, el ambiente de espacio público, ¿no es cierto?, donde nos movemos diariamente, el ambiente de restauración o de comida elaborada, donde consumimos cuando estamos en el trabajo o en los estudios, y un ambiente de abastecimiento que abastece todos estos otros ambientes donde están los supermercados, las ferias libres, los mercados de abasto, los lugares donde se venden almacenes pequeños o grandes, pero a su vez estos 5 ambientes dependen de las decisiones macropolíticas y macroeconómicas que los países toman, en este caso Chile, y la tensión permanente con la industria que está siendo regulada, pero que además está peleando por sus derechos y sus intereses. Además, en un sistema alimentario que es multicomponente y que, por supuesto, la cultura alimentaria de cada país o de cada comunidad tiene su rol también. Entonces, cuando hacemos investigación, normalmente decimos ya, ¿qué ambiente vamos a estudiar ahora o cómo vamos a estudiar la relación entre los ambientes? Porque estos ambientes no son ambientes estancos, son ambientes que se mezclan, que se relacionan entre sí. Por otro lado, Chile tiene declarada una política nacional de alimentación y nutrición que tiene estos 8 componentes y en cada componente hay acciones que se están realizando. Y obviamente nuestra investigación siempre tiene muy encima de la mesa qué es lo que ya se está realizando para poder contribuir a eso o para proponer alguna innovación. Entonces, nuestro GETOP, nuestro grupo transdisciplinario, tiene múltiples actividades, publicaciones, docencia, extensión, administración, y de lo que les voy a contar hoy día un poco es de nuestra investigación. No se asusten que no les voy a contar de todas esas porque son demasiadas. Afortunadamente hemos ido conformando varios grupos y tenemos la posibilidad de tener varias postulaciones, algunas más territoriales, otras más de extensión y algunas más de índole académico. Una de las cosas que hicimos hace ya un par de años, en el 2021, fue revisar todo lo que Chile había hecho en los últimos años en alimentación y nutrición para tener claro nuestro panorama de política pública. Y ahí están en verde las políticas que van más orientadas al exceso de peso y en rojo las que están más orientadas al déficit. Y como ustedes obviamente ven ahí, eso ha ido cambiando y demuestra la transición nutricional que tenemos en nuestro país. Chile no tiene el derecho a la alimentación en su constitución, muchos países de la región sí lo tienen,
y lo intentamos poner cuando hubo un proceso constitucional que lamentablemente fracasó, así que hoy día estamos impulsando una ley sobre el derecho a la alimentación, que tengo que reconocer que no ha tenido mucha urgencia ni velocidad, siempre hay otras cosas que tienen más urgencia, pero bueno, ahí está para la disquisición. Chile tiene además programas alimentarios que son para niños, para mujeres en etapa de gestación, para adultos mayores y para algunos grupos especiales como alérgicos o personas con enfermedades metabólicas. Y también tiene esta ley de la que ustedes seguramente habrán escuchado hablar, que le llaman ley de etiquetado, que en realidad tiene un componente obviamente muy visible y muy sonoro, que es el etiquetado, pero que también prohíbe la publicidad dirigida a niños de este tipo de productos y prohíbe la venta y comercialización de estos alimentos o entrega gratuita en los establecimientos educacionales. Además, tiene otros elementos que son importantes también, como la prohibición de publicidad de los sucedáneos de leche materna y algunas restricciones de publicidad en cine y televisión en ciertos horarios más extendidos, y también la obligatoriedad de poner un mensaje saludable en la publicidad de los alimentos que tienen sello cuando esta no está dirigida a menores de 14 años. También tenemos impuesto a las bebidas azucaradas desde el año 2014, solamente bebidas azucaradas. Se ha intentado más de una vez que se amplíe a otros alimentos con sello. Hasta aquí no lo hemos logrado, a pesar que el gobierno actual lo tenía en su plan de gobierno, pero bueno, ustedes entenderán que siempre poner impuestos es una cuestión que genera harta resistencia. Tenemos harto trabajo territorial en Chile, hay organización municipal, y en las municipalidades, que son territorios más pequeños a lo largo de todo el país, se han estado impulsando ordenanzas municipales, que son como leyes locales, que complementan esta otra ley de etiquetado, que la amplían, por ejemplo, afuera del establecimiento escolar, etcétera. También tenemos una estrategia nacional de salud que promueve la participación ciudadana y el control social, y que tiene un conjunto de indicadores para hacer seguimiento de todas estas políticas. Por supuesto, tenemos guías alimentarias y acabamos de renovarlas hace no mucho. Están muy alineadas con la recomendación de Eat Lancet, aunque todavía tenemos brechas ahí. En Chile la leche es como venerada, y entonces muy difícil bajar la recomendación de lácteos, pero bueno, hemos ido avanzando y tenemos guía de todo lo que ustedes quieran y programas en atención primaria para abordar estos problemas. Sin embargo, muchas de estas cuestiones pasan por un enfoque muy individual, y como les decía antes, mientras no hayan cambios estructurales está difícil. Ahí en las escuelas también tenemos programas, en atención primaria tenemos diversos tipos de programas también. Esto es solamente para ponerlo como en el contexto. Tenemos una ley que tiene un nombre que va justo al contrario de lo que les había dicho de lo individual versus lo más poblacional, que se llama Elige Vivir Sano, que lo que realmente dice es que los sectores se tienen que coordinar. Y eso está bien, si el problema es que el nombre dice otra cosa. Y tenemos una estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria que es bien interesante, pero que su plan de acción, ejecución de esta estrategia ha sido bastante lenta, porque es compleja, porque justamente toca esas aristas que son muy políticas y que tienen mucha oposición de parte de los sectores más del área económica. Ahí están algunas de las cosas que se han hecho en eso. Y bueno, en GETOP, nuestro foco de investigación ha estado principalmente en ambiente alimentario. Ahí tenemos un estudio sobre ambiente alimentario doméstico, otro sobre instrumentos para evaluar la percepción de los ambientes alimentarios. Tenemos estudios y proyectos con los feriantes, que son los principales abastecedores de frutas y verduras en el país. Tenemos también trabajo con las mujeres que son recolectoras de algas a la orilla del mar. Hemos tenido trabajo a propósito de las guías alimentarias. Tenemos un proyecto que está en evolución ahora,
alguna perspectiva un poco más individual, como es el nuevo estándar de evaluación nutricional para gestantes adolescentes, que se les aplica el de adultos y por lo tanto se las hace ahí engordar por secretaría, y un estudio más reciente que es sobre configuración de los ambientes alimentarios, que lo que estamos mirando es cómo se relacionan entre sí los ambientes desde la perspectiva de las personas. Y uno que me faltó, porque hace poquito que lo adjudicamos, que tiene que ver con mujeres, obesidad y actividad física, que va también en la línea de ir mirando estas barreras para abordar los factores que producen obesidad en forma directa. Ahora les voy a contar respecto a 3 proyectos que tienen algunos resultados que pueden ser de interés a propósito del título de esta sesión. Este que es sobre transmisión de las dinámicas alimentarias en el entorno doméstico, que se realizó en una comuna de bajo nivel socioeconómico en Chile, con familias que tienen niños pequeños, entre 6 meses y 5 años. Entonces, el foco de este proyecto lo pusimos en el ambiente alimentario doméstico. Y lo que nos interesó mirar en este proyecto es cómo son las prácticas alimentarias en el hogar y cómo es la transmisión. ¿Quién o quiénes son los o las responsables de la transmisión de esta cultura alimentaria del hogar? Y entonces para eso aplicamos una encuesta validada previamente en otro estudio sobre quién, qué, cómo, cuándo, dónde come, con quién, cómo se abastecen, cómo preparan, quién prepara, quién desecha, qué consumen, si lo hacen frente a pantalla o no lo hacen frente a pantalla, si lo hacen en familia o no lo hacen en familia. Esta en realidad es una encuesta que es más bien un estudio cualitativo en que tenemos esto en nuestra cabeza, pero fueron sesiones etnográficas en que nos fuimos a estar con estas personas en sus hogares y les pedimos que construyeran una bitácora en base a fotos de lo que estaba ocurriendo durante el día, en días normales, en días festivos, y en base a eso hicimos el análisis de esta encuesta, digamos, no es una encuesta cualitativa, sino que es cómo respondemos estas preguntas a través de la etnografía. Y les voy a contar algunos de los resultados como que yo considero más interesantes, y es que uno en realidad no se imagina realmente cómo vive la gente hasta que no está allí, y aunque se lo hayan contado, vivenciarlo es completamente distinto, y estas son las mismas personas que llegan luego a atenderse en un centro de atención primaria y le damos un conjunto de indicaciones que no tienen nada que ver con sus vidas y que obviamente entonces no da ningún resultado. Una coincidencia unánime es que el tiempo es algo que no se posee, es algo que falta, que se arranca, que vuela. Estas son frases textuales de las personas que entrevistamos. Y como ven ustedes, los espacios de comida no es que sea un espacio con una mesa muy linda y una familia comiendo. Son sillas que normalmente están apiladas y que se ponen como pequeñas mesas para poder eventualmente compartir un plato de comida con distintas personas del hogar. Y los espacios de desecho, los espacios de preparación, los espacios de higiene son lugares pequeños que además tienen multifuncionalidad y que no permiten hacer todo lo que uno quisiera, ¿no es cierto?, respecto a una alimentación con todos los componentes saludables que conocemos. Por otro lado, en términos de contenido, de qué es lo que se come y cómo se eligen estas comidas, la compra de productos que predomina es aquellos rápidos, cómodos y limpios. Es decir, que no nos dejan mucho desecho, porque como ustedes verán, no hay mucho espacio para el desecho. Y porque además el tiempo no permite, a menos que uno sea muy planificado, preparar alimentos que requieren picar, que requieren cocinar, que a lo mejor requieren haber dejado en remojo el día anterior. Y eso hace que la principal fuente de alimentos para estas familias sean los productos procesados, ultraprocesados y los que son listos para servir.
Esto ofrece una ventaja muy evidente para la mujer, que además es madre, que muchas veces también es trabajadora fuera del hogar, porque facilitan todas las obligaciones domésticas aledañas a la cocina, el cuidado de niños, a veces el cuidado de enfermos, de adultos mayores, la limpieza, etcétera. Eso hace que haya una homogenización de las preparaciones. Esa exquisita cultura alimentaria que tenían nuestras abuelas ya no se observa, porque claro, la mujer ha salido a trabajar fuera del hogar y es una mujer multitask, ¿no es cierto? Em, lo otro que detectamos es que hay bastante desestructura en la alimentación y que hay mucha ingesta inconsciente, esa que se hace al pasar y que uno cuando reporta no la reporta. Existe una estructura establecida por un desayuno, un almuerzo y en el caso de Chile una merienda y comida que es como a media tardecita antes de que anochezca y que acá en Chile le llaman once comida, pero existen una desestructuración secundaria en base a colaciones, que a veces se producen, a veces no, colaciones que son en general poco saludables, y otro tipo de ingesta que nosotros llamamos accesoria o picoteo, esa que es al pasar y que no está registrada en el cerebro de ninguna manera. Por otro lado, en términos de transmisiones, niños y niñas aprenden de las mujeres. Todo lo relativo al espacio doméstico lo transmiten las mujeres, mujeres mayores o mujeres jóvenes. Y la mujer con más edad se lo va transmitiendo a la de menos edad. Y en esa transmisión perpetuamos algunos, digamos, malos hábitos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sin querer juzgar. Entonces, el principal sujeto o la principal sujeta en el hogar, la encargada de todo el ciclo alimentario del hogar, desde la decisión de lo que se come, lo que se compra, la preparación, el servicio, la higiene, son las mujeres. Y nosotros le llamamos a esta mujer un concepto que había sido acuñado mucho tiempo atrás en Francia, que es el de portera alimentaria. Las mujeres dicen, bueno, sí, él trabaja mucho y sí, él trabaja mucho, yo no. Por ende, yo estoy todo el tiempo con los niños, tengo mucho tiempo, pero la que cocina y la que hace toda la tarea soy yo. Y tengo mucho tiempo es porque me siento culpable de que no trabajo tanto como él. Y esto se repitió sistemáticamente y entonces a esta mujer portera alimentaria, que muchas veces además tiene problemas de obesidad, porque su principal ingesta es esta ingesta accesoria, el picoteo. Incluso muchas veces se come la sobra de los que comieron en la mesa. Porque como ella, entre que prepara, sirve, retira, no tiene tiempo para sentarse en esa mesa. O se sienta un minuto y luego se tiene que parar. Y entonces muchas veces come lo que la familia dejó en el plato. Y nunca tuvo su propio plato ordenado y tranquilo para comer. Esta es una realidad que nosotros sospechábamos ya de algunos estudios anteriores, pero que saltó con mucha fuerza en todos estos casos que vimos en este estudio. Y entonces las recomendaciones que produjimos a partir de estos resultados son recomendaciones que van dirigidas principalmente a los equipos de salud y también a los gestores de política pública. Necesitamos adaptar todas esas guías que yo les mostré, son guías perfectas. Hay que adaptarlas a la situación de las personas que tenemos allá al frente. Y eso es importante, porque si la guía hace cuenta como que todos somos familias perfectas y muy ordenadas, la verdad es que a la gente, como digo, le entra por una oreja la indicación y le sale por la otra. No porque no entienda, sino porque no puede. Entonces, al visibilizar toda esta estructura y desestructura, nos permite trabajar con la realidad de las personas con las que estamos atendiendo. Por lo tanto, nosotros volvimos a decir mejorar entornos, porque en la medida que mejora el entorno, esa mujer tiene más posibilidades de hacer mejor las cosas y esa familia tiene más posibilidades,
políticas de conciliación entre el trabajo y los roles del hogar, garantizar el derecho a la alimentación, que significa que si no tengo dinero y tengo que comprar alimentos de mala calidad, no me pueden estar indicando que compre alimentos de mejor calidad, tendrá que haber impuestos y subsidios, bueno, lo mismo que la evidencia ha mostrado. Y fortalecer el trabajo de atención primaria, pero en las comunidades, para poder adaptar entonces estas recomendaciones, que son siempre con muy buena voluntad, a la realidad nacional. Bueno, ese fue uno de los estudios que terminamos el año, hace como 2 años terminamos ese estudio. Y luego de eso entonces nos trasladamos a los ambientes más comunitarios. Y para eso buscamos algún instrumento que nos permitiera conocer más sobre el ambiente que rodea a las personas y recurrimos a estos instrumentos NEMS, ¿no es cierto?, que están validados en muchas partes del mundo y nos interesamos por el NEMS-P, que es el de percepción del ambiente alimentario. Nos interesamos en ese porque tiene bastante correlación la realidad con la percepción de las personas y porque no requería ir al territorio uno por uno a mirar cada espacio o cada ambiente, sino que a través de encuestas a las personas, de la aplicación de este NEMS, entonces íbamos a poder conocer sus ambientes alimentarios. Para eso lo primero que hicimos fue hacer todo el proceso de adaptación y validación de este instrumento a Chile, que fue un proceso bien interesante. La verdad es que el instrumento en general, diría yo que sufrió, no sé, un 20% de cambio, no es un gran cambio, a lo mejor en el lenguaje, más bien en eso, lo probamos, funcionó bastante bien. En nuestra primera prueba fue igual con muchas preguntas, entonces después decíamos esto es inaplicable en la vida diaria, pero bueno, con fines de investigación sí, así que ustedes van a ver que después hicimos como un NEMS-P Chile mini y elegimos las preguntas que más marcaban las diferencias para que pueda ser aplicado en atención primaria. Y bueno, los hallazgos que hicimos todo un cálculo de análisis factorial exploratorio que yo sería bien incapaz de explicárselos en detalle, pero les digo que en algún momento lo entendimos muy bien, los bioestadísticos ahí pusieron toda su energía en buscar un valor que nos permitiera, no un solo valor, sino que valores que nos permitieran clasificar los ambientes en más obesogénicos o menos obesogénicos. No es que tengamos un punto de corte, sino que hacia la derecha es menos obesogenicidad y hacia la izquierda es más obesogenicidad. Y de esa manera pudimos mirar los distintos ambientes comparando dos comunas. Esto ya fue después del piloto de validación, lo aplicamos en dos comunas, una de muy bajo nivel socioeconómico y otra de medio alto, no es el más alto. Y se muestran diferencias y las diferencias en promedio están en la gráfica, no sé si ustedes la ven muy bien, pero la de nivel socioeconómico alto tiene un desplaza, que es la azulita, está desplazada más hacia la derecha, quiere decir que es menos obesogénico. Cuando uno mira ambiente por ambiente, el ambiente doméstico, la gente lo percibe como el más saludable de todos. O sea, ahí hay una intención de que sea saludable al menos. Y los ambientes peor evaluados son el ambiente vía pública y el ambiente de abastecimiento. Esos son los que hacen que la gráfica vaya más hacia la derecha o hacia la izquierda. De hecho, el ambiente más obesogénico fue el ambiente vía pública. En Chile tenemos en las calles que venden alimentos que además no tienen ninguna autorización y son poco inocuos probablemente y son muy poco saludables y la gente los compra al pasar cuando va de su casa al trabajo, de la escuela a la casa, etcétera. Entonces, los ambientes son percibidos como obesogénicos por la mayoría de los participantes, el menos obesogénico el del hogar y el más obesogénico el de vía pública, y esto es peor en la comuna de más bajo nivel socioeconómico. Eso es lo que pasa en Chile. Entonces, a propósito de estos resultados,
Disculpen que está en inglés esta diapositiva, es porque la publicación fue enviada así. Hicimos un trabajo con los equipos de salud y los equipos gestores territoriales de políticas locales para decidir cómo se enfrenta esto. Y hay un conjunto de recomendaciones que los dividimos por el tipo de ambiente y si la recomendación es más bien de tipo individual o de tipo estructural. No se las voy a leer todas. Esto emana de los focus group que hicimos con esta población. Y la verdad, también lo hicimos con comunidades, ¿ah? Lo hicimos en diferentes tiempos, primero con los equipos más técnicos y luego con las comunidades, pero hay bastante coincidencia en la necesidad de regular estos ambientes más obesogénicos, regular el ambiente de abastecimiento y regular el ambiente vía pública, cuestión que no es nada fácil, pero casi todas las medidas iban en esa dirección. Yo igual se las voy a dejar acá. Evaluamos, por ejemplo, si el etiquetado servía o no, y al igual que lo que han demostrado la mayor parte de los estudios, alrededor de un 50% de la gente usa el etiquetado, hay un 50% que no la usa. Por supuesto que nadie espera que lo use el 100%, pero 50% nos pareció un valor bien interesante, porque antes que existiera este sello negro, nadie miraba el etiquetado y si alguien lo miraba no lo entendía. Entonces, que esto haya subido un 50%, prefiero ver el vaso medio lleno y es una buena respuesta. Y por último, les quiero contar este estudio, espero no estarlos agotando. Eh, yo estoy medio cansada ya, pero es el último, les prometo, que lo que quiere es poner una lupa sobre estos ambientes alimentarios. Esto que encontramos en el estudio anterior, lo repetimos ahora con un NEMS más chiquitito, el NEMS Mini. Lo aplicamos nuevamente a comunas de distinto nivel socioeconómico, pero además estamos haciendo focus group con esas personas y etnografías con esas familias para poder comprender cómo se relacionan y cómo un ambiente incide en el otro ambiente. Además, queremos aprovechar de revisar nuestro modelo de ambiente alimentario para Chile porque creemos que hay algunos elementos poco visibilizados, como sería la irrupción del ambiente alimentario digital en todos los otros ambientes y que a lo mejor requiere, por lo tanto, su propio circulito. Y también visibilizar otros elementos de los ambientes alimentarios que están poco visibilizados, como el marketing, que uno podría decir entra en el ambiente de abastecimiento o en el ambiente escolar cuando hay marketing allí o organizacional en general, pero la verdad es que está poco visibilizado y en Chile, después que se implementó la prohibición de publicidad dirigida a niños, lo que ha ocurrido es que la publicidad dirigida a adolescentes está por todos los rincones, es decir, así irrumpió fuertemente y creció, se viró toda la publicidad dirigida a menor de 14, viró a jóvenes. Y eso evidentemente también incide en la decisión de niños y niñas y por lo tanto hoy día hay ahí una propuesta de mejorar esos aspectos legales. Entonces, lo que queremos, así ambiciosamente, es contribuir a explicar la configuración de las prácticas y la interacción de los actores entre los ambientes alimentarios. Para eso hemos revisado literatura, mucho sobre todo los modelos que hay de ambiente alimentario, muy interesante, que hay elementos que se pueden complementar y que se pueden mejorar. Aplicamos este NEMS en hogares de comunas según pobreza multidimensional a comunas más y menos pobres. Generamos grupos de discusión, focus group y también estamos ahora en la etapa de la etnografía y nuestra etapa final va a ser triangular todos estos datos que todavía no hemos llegado a esa etapa difícil. No me voy a detener mucho en lo de la revisión bibliográfica, pero sí decirles que Brasil y Chile, de lo que está publicado, son de los que más investigan en Latinoamérica
México también ha estado avanzando muy fuertemente en eso y por lo tanto hicimos ahí una alianza con algunas investigadoras de Brasil para compartir resultados y para pensar en conjunto las mejores formas que tenemos de darle este enfoque. Entonces, bueno, hicimos este NEMS más pequeño, que también lo validamos con aquellos elementos de el estudio anterior que eran como los más destacados y los que explicaban mejor las diferencias entre un ambiente y otro y entre una comuna más pobre y otra menos pobre. Ahí está la información, las características de nuestra muestra y algunos de los resultados preliminares que tenemos, porque este estudio todavía está en curso. Y bueno, nosotros pensábamos que todos los alimentos de más mala calidad nutricional iban a predominar en los ambientes más pobres. Ahí la comuna de Conchalí es la más pobre y la de Ñuñoa es la más rica. Disculpen que no cambié esa diapositiva para que ustedes lo entiendan, pero se los voy a ir recordando. Y la verdad es que hay algunos alimentos no saludables que son de más alto costo. Y entonces esos evidentemente están más presentes en la comuna más rica. Y uno hubiera dicho, pero este es un alimento con 3 sellos, seguro que va a estar más presente en la comuna más pobre. Y eso es así siempre y cuando el precio acompañe esos sellos. Cuando los sellos acompañan alimentos de más alto costo, estos predominan en las comunas de más alto nivel socioeconómico. En términos de cómo come la gente, la comensalidad, podríamos decir que las familias de nivel socioeconómico más alto tienden a estar más juntos en las horas de consumo más nocturno, es decir, cuando se vuelve del trabajo al hogar. Y eso es bien característico. Y en términos de la exposición a pantallas, bueno, hay que decir que todo el mundo se expone a pantallas, independiente del nivel socioeconómico, y que la hora de mayor exposición normalmente son las horas de la noche también, cuando la familia está junta y comparte su comida. Y es más o menos igual entre las distintas comunas, no hay una diferencia muy importante. Aquí creo que hay un elemento relevante y es que la gente de la comuna de nivel socioeconómico más alto tiende a adquirir sus alimentos más bien en los supermercados y las de nivel socioeconómico más bajo claramente lo adquieren en las ferias libres, que son espacios de alimentación donde los alimentos son de más bajo costo. Entonces, que nuevamente aquí el costo de los alimentos determina bastante dónde compra la gente. En términos de interacción con el marketing, si la gente se fija o no se fija, la verdad es que la mayoría dice como que no se fijan mucho, salvo cuando la publicidad está en las cajas. La caja es el lugar donde voy a pagar y donde uno a veces tiene ahí un estanco, hay una fila para pagar. Entonces, muy importantemente, la gente dice que se fija y que la publicidad, la mayoría, es de alimentos poco saludables. Y eso ha sido muy característico en Chile, que mientras uno está en la fila de pagar, empieza a echar cosas en la bolsa o en el carro que no había ni pensado comprar, pero que están ahí muy disponibles y normalmente a un costo bastante bajo. Otra pregunta que hicimos fue respecto de la influencia de los sellos, y aquí, como ya les decía, vamos a mirarlo desde los que no influye. Tanto en la comuna pobre como en la más rica, alrededor de 1/3 de las personas dice que no influye el sello. Yo lo miro positivamente, un 70% algo le influye. Eso quiere decir, es mejor que incluso el resultado que se había hecho en otros estudios, en el mismo nuestro anterior, que era un 50%, aquí un 70% dice que influye de alguna manera. Y solo un 25-27% dice que le es absolutamente indiferente, independiente de la comuna. Pero si uno suma el no debería comprarlo o debería comprarlo menos, ustedes se dan cuenta que es sobre un 40% entre
no lo compro o debería comprar menos veces o menos cantidad. Y eso es bien interesante porque entonces el sello de alguna manera está orientando la compra. No quiere decir que a propósito de esto la obesidad vaya a bajar de un día para otro, pero es interesante que después de tantos años de implementada esta ley, en que muchos decían que el sello se iba a invisibilizar, todavía la gente lo tiene muy en consideración al momento de comprar. Y ahora les voy a mostrar las últimas diapositivas que tienen que ver con este nivel de obesogenicidad del ambiente. No sabíamos bien cómo ponerlo en español esa palabra, recordándoles que los valores más negativos hablan de ambientes más obesogénicos. Y lo que vemos nuevamente es que el ambiente doméstico en general la gente lo considera saludable. Y eso también tiene que ver con el discurso aprendido. Puede ser eso, todavía no estamos muy bien seguros, pero la gente lo percibe como saludable. El ambiente de restauración, aquellos lugares donde uno come cuando no come en su casa, es bastante variable. Ahí tiene el promedio, está más o menos cerca a cero, es decir, ni muy mucho ni muy poco en términos de obesogenicidad. Algunos lo consideran más hacia la izquierda, más obesogénico, y otros más a la derecha. No es un dato que nos ayude mucho. En cambio, el ambiente vía pública, si ustedes se fijan, está completamente girado hacia los valores negativos. Nuevamente, en ambas comunas, la gente encuentra que el ambiente vía pública es un ambiente bastante obesogénico. Lo que allí venden no es saludable. El ambiente organizacional depende bastante del tipo de lugar de trabajo o de estudio. En algunos lugares está regulado y hay un gran esfuerzo por hacer las cosas mejor, pero como no es una ley nacional, en otros lugares eso no es tema. Y el ambiente de abastecimiento es considerado más saludable, menos obesogénico en la comuna de más alto nivel socioeconómico y más obesogénico en la comuna de más bajo nivel socioeconómico. Bueno, no es muy distinto a lo que ya habíamos encontrado en el anterior, lo cual son comunas distintas, ¿eh? No son las mismas comunas, pero con características de bordes, una más pobre y otra más rica. Y luego hemos seleccionado y estamos realizando grupos focales para profundizar en estos ambientes alimentarios, en el ambiente de abastecimiento. La conversación fuertemente gira en torno a la necesidad de tener más ferias libres, abiertas en más horarios y donde no hay, que tienen que llegar. En el vía pública, a pesar de que lo que predomina es el discurso de la desconfianza por la falta de higiene, igualmente es un ambiente bien utilizado, entonces es bien raro eso. Y lo otro es que el ambiente digital ha salido por todos lados. No tiene solo que ver con la pandemia, tiene que ver con que hoy día ya se instaló este ambiente como un ambiente muy fuerte. Así es que la literatura en este tema ha ido aumentando, las prácticas son menos saludables en los niveles más bajos y los ambientes también son más obesogénicos en esos espacios. Ya les he dicho bastante ahí cuáles son los ambientes más o menos saludable. Y por supuesto nos queda pendiente la parte de la etnografía, que creemos que va a ser bien interesante para esto que yo les digo, cómo se relacionan unos ambientes con otros, y la etapa de triangulación de la información, que espero que nos dé información también de interés. Creo que me pasé en el tiempo, pero así horrorosamente, pero traté de no marearlos tanto, perdonen. Pero bueno, no sé si hay algunas preguntas, tenemos todavía unos minutitos, o comentarios, o críticas, o sugerencias, lo que quieran. Muchas gracias, Lorena, por esa excelente presentación. Realmente fue muy clara. Y sí, nos quedan algunos minutos para contestar quizás una o dos preguntas. Y tenemos una pregunta por parte de Melissa Jensen de Costa Rica. Nos dice muchas gracias por la excelente presentación con respecto al hallazgo del primer estudio sobre las mujeres como porteras alimentarias. ¿Pudieron explorar diferencias en cuanto a la edad de las personas participantes? Tengo curiosidad si esta percepción también está presente en las nuevas generaciones o familias más jóvenes.
Sí, súper buena pregunta. Tuvimos mujeres de distintas edades y cuando esa mujer es la que lleva el hogar, lo lleva porque es la jefa de ese hogar o porque no hay mujeres mayores que ella, es portera alimentaria independiente de su edad. Y de hecho, uno podría decir que la portera alimentaria es una de las transmisiones, porque se empiezan a generar porteritas, por decirlo así, porque esa mujer mamá se lo transmite a su hija mayor y esa hija a su hermana, si es que hay hermanas menores. Entonces, independiente de quién tiene la edad, ese rol lo cumple la mujer que es la mayor en ese hogar. Y si además es la jefa de hogar, sin ninguna duda es ella quien lleva esa batuta. Uno podría pensar que hay algún mayor grado de distribución de tareas en las familias más jóvenes. Y sí, algo de eso encontramos en las familias más jóvenes, pero igualmente lo que tiene que ver con el proceso culinario lo lleva la mujer. Encontramos un solo caso en que el hombre era chef de actividad, era un chef, y llevaba un poco más las tareas, pero más bien la de cocina, pero el servir, el limpiar, el residuo, el comprar, igualmente lo hacía la mujer. Muchísimas gracias, Lorena. También nos están preguntando si podemos compartir los enlaces de los artículos científicos de las investigaciones realizadas. Tengo entendido que algunos están disponibles, pero aún otros están llevándose a cabo actualmente, ¿verdad, Lorena? Sí, les puedo compartir lo que tenemos publicado. Ese que les dije de las recomendaciones es una super noticia porque ese acaba de ser aceptado, así que todavía no está publicado, pero hay varios que están publicados y les puedo compartir los links ahí. Fernanda, tú me tienes que torturar para que te mande toda la información. Ok, perfecto. Em, sí, y realmente, Lorena, yo quisiera hacer un comentario que me llamó mucho la atención en los 2 minutos que nos quedan, y es que cuando tú mostraste la influencia del marketing en las personas, cómo percibían las personas el marketing, y señalaste que cuando es alimentación saludable, la gente no se fija mucho, pero cuando es el marketing hacia de un producto no saludable, ahí la gente sí se fijaba, es decir, sí influía en su decisión. Lo que me lleva a pensar es que la publicidad de la comida no saludable es mucho más persuasiva, ¿no? Es mucho más, utiliza pues técnicas mucho más avanzadas para que nos llamen la atención y nos produzca pues ese deseo, ¿no? De comprar ciertas marcas, o también tiene que ver quizás la lealtad hacia algunas marcas que tenemos desde que nacimos, ¿no? Y no sé si tienes alguna comentario acerca de eso. Sí, súper interesante lo que dices. La gente tiene absolutamente invisibilizada la publicidad de lo saludable, no la ve. Hay poca, hay que decir, pero no la ve. Pero fíjense ustedes que yo muchas veces que hago presentaciones, la gente me dice, ¿y por qué está regulado lo negativo y no está regulado lo positivo? ¿Por qué hay un sello para lo negativo y no hay un sello para lo positivo? Y yo les digo, los mensajes positivos existen hace 30 años y ustedes no los ven. Y la gente me lo preguntan los expertos en nutrición. Y yo digo, pero si está regulado, primero que la industria lo usa poco porque hay hartas restricciones para poder usar un mensaje saludable. Tiene que realmente haber evidencia detrás y el alimento tiene que ser un alimento saludable que tenga un nutriente agregado o no sé qué que sea saludable. Entonces, claro, la industria no tiene mucho incentivo a usarlo porque les significa un esfuerzo productivo también. Pero cuando lo usan, la gente igual tampoco lo ve. Entonces, ahí tenemos un switch que hacer en nuestro cerebro que no sé mucho cómo, pero lo negativo resalta más. Por eso que el sello con el disco Pare Negro resalta y es una forma de advertirle a la gente, ya que no ve lo otro, que al menos vea lo negativo, porque por defecto lo que no tiene eso es un poco mejor. Digo un poco mejor porque ahí tenemos un problema en Chile con los ultraprocesados sin sello, que son aquellos Mm. que han reemplazado los azúcares por edulcorantes o que han reemplazado las grasas por almidones, etcétera. Y entonces
No estoy muy segura que todo lo que no tenga sello sea tan saludable, pero por lo menos lo Mm, que tiene sello es requete malo y eso la gente ya lo reconoce. interesante, Lorena. Pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Quiero comentarles a la audiencia que esta ponencia ha sido grabada y va a estar disponible próximamente en el canal de YouTube del INCAP, es @incapense. Así que si ustedes lo quieren volver a ver o lo quieren compartir, pueden visitar nuestras redes sociales, YouTube, el canal de YouTube, y próximamente va a estar colgado allí. Y también los invitamos a participar en nuestros webinars, que son es el primer jueves de cada mes y cada mes tenemos expertos de alto nivel como Lorena el día de hoy. Así que muchas gracias nuevamente y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas y por todos los saludos que estoy recibiendo ahí. Mucho cariño de ver nombres tan conocidos. Así es que encantada de haber participado y disculpen si me extendí. No, no me di cuenta, estaba entretenida yo. Interesante, Lorena. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao, chao.